Comenzando con esta breve exposición, iniciamos citando a David Warlick, es un programador y educador estadounidense, donde él menciona la siguiente cita: necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos de cada estudiante y de cada profesor, porque es el bolígrafo y el papel de nuestro tiempo y es la lente a través de la cual experimentamos gran parte de nuestro mundo. Con esto damos inicio a lo que es la definición de qué son los medios informáticos. Un medio informático, a diferencia de otros medios audiovisuales, permite que se establezca una relación continuada entre las acciones del alumno y las respuestas del ordenador. Recurriendo a la etimología, la palabra medio proviene del latín medius, que significa cosa que puede servir para un determinado fin. Por ejemplo, un medio de transporte, un medio de comunicación, y conocemos muchas infinidades de diferentes medios. Por otra parte, la etimología de la palabra informática es un conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Según el doctor en investigación e innovación educativa en la Universidad de Málaga, España, Óscar López Regalado, los medios informáticos se caracterizan por estar configurados en un software y hardware, presentando diversas cualidades: una alta interactividad, aprendizaje autodirigido, dinámico, y la persona construye su conocimiento de forma individual o grupal. La evolución de los medios informáticos. El origen de las máquinas de calcular lo podemos encontrar en el ábaco chino. Esta era una tablilla dividida en columnas, en la cual la primera, contando desde la derecha, correspondía a las unidades, la siguiente a las decenas, y así sucesivamente. Se podía realizar operaciones de sustracción en él. Otro de los hechos importantes de la informática lo situamos en el siglo XVII, donde el científico Pascal inventó una calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes. Fue llamada Pascalina y servía para hacer sumas y restas. Posteriormente, en el siglo XVIII, y con la referencia del científico Pascal, el alemán Leibniz desarrolla una máquina que, además de realizar operaciones de adición y sustracción, podía efectuar operaciones de producto y cociente. En el siglo XIX se empiezan a comercializar las primeras máquinas de calcular. El matemático inglés Babbage desarrolla lo que se llamó máquina analítica. Se podía realizar cualquier operación matemática en ella, pero tenía la limitación de ser mecánica. En el primer tercio del siglo XX, con el desarrollo de la electrónica, se empiezan a solucionar los problemas técnicos. Se reemplazan los sistemas de engranaje y varillas por impulsos eléctricos, estableciéndose que cuando hay un paso de corriente será representado con un 1 y cuando no haya un paso de corriente eléctrica se representaría con un 0. Situándonos en la Segunda Guerra Mundial, se construye el primer ordenador, el cual fue llamado Mark I. Su funcionamiento se basaba en interruptores mecánicos. En 1944, se construyó el primer ordenador con fines prácticos, el cual fue llamado ENIAC. En 1951 son desarrollados el UNIVAC 1 y el UNIVAC 2. Se puede decir que es el punto de partida en el surgimiento de los verdaderos ordenadores, que será de acceso común a la gente. Partes y características de los medios informáticos. Los conforman dos partes, el software y el hardware. Por una parte, el software son los programas que utiliza el ordenador, es decir, todo el conjunto de órdenes que lo hacen funcionar u operar, mientras que el hardware es la parte física del ordenador, es decir, lo que es visible, y este a su vez se compone de la unidad central de proceso y de las unidades periféricas. Dentro del hardware, como ya lo mencionamos, está la unidad central de proceso,
mejor conocida como CPU, compuesta a su vez por la unidad de control, la memoria central y la unidad aritmético-lógica. La unidad de control es la que supervisa funciones y ejecuta instrucciones. Es un microprocesador que controla todo el funcionamiento del ordenador, es decir, que controla el funcionamiento general del aparato u ordenador. Por su parte, la memoria central es la encargada de almacenar instrucciones y datos, compuesta a su vez por la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM, o memoria de acceso aleatorio, es el espacio del que dispone el ordenador para guardar instrucciones o datos mientras trabaja. Por su parte, la memoria ROM es la que define el fabricante, la cual contiene información del sistema operativo y otros recursos generales de control. Por último, la unidad aritmético-lógica, como su nombre lo indica, es la encargada de realizar las operaciones aritmético-lógicas. Por otra parte, las unidades periféricas están divididas en dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Los dispositivos de entrada son los que permiten introducir información en el ordenador. Esta información puede consistir en órdenes y datos de un determinado programa. Los más importantes son el teclado, el mouse o ratón, la pantalla táctil, la tableta gráfica, etc. Mientras que los dispositivos de salida son los que permiten sacar la información del ordenador. Los más importantes son la pantalla, la impresora, el disco duro, los disquetes, el módem, etc. El software se compone de el sistema operativo, los lenguajes de comunicación y los programas de aplicación. El sistema operativo es el conjunto de órdenes básicas que controlan el funcionamiento del ordenador, las cuales están dadas por el fabricante. Los lenguajes de comunicación. Para entender esto, debemos saber que nos comunicamos con los ordenadores mediante diferentes lenguajes. Las órdenes que puede entender un ordenador deben expresarse en forma de códigos numéricos, o lo que se conoce como lenguaje máquina. El lenguaje máquina es difícil de usar, por eso se requiere programas ensambladores que faciliten la tarea. Por último, están los programas de aplicación. Entre sus usos más importantes están como herramienta utilitaria, para la simulación, para el juego y para el aprendizaje. Como herramienta utilitaria sirven para comunicar, escribir, dibujar, almacenar y consultar información, entre otros. Por ejemplo, para comunicar existe el correo electrónico. Para escribir contamos con procesadores de texto. Para dibujar hay programas gráficos. Para almacenar y consultar información tenemos bases de datos. También sirve como guía en la toma de decisiones y en la resolución de problemas, para lo que se necesitan sistemas expertos. Para la simulación, sirve para simbolizar datos y operaciones diversas del mundo físico, matemático y cognitivo. Para el juego, favorece actividades lúdicas. Por ejemplo, juegos de aventuras, juegos de reglas o videojuegos. Por último, para el aprendizaje, sirve para la adquisición de conocimientos y habilidades determinadas. Por ejemplo, existe la enseñanza asistida por ordenador, los programas didácticos abiertos y los entornos informáticos de aprendizaje. Las características de los medios informáticos son 4. La primera es el medio simbólico y formal, que se refiere a la interacción con los ordenadores basada en una correspondencia entre una acción y un resultado, que también exige un orden determinado en la articulación de las órdenes. Por ejemplo, si en un procesador de textos queremos borrar o suprimir una parte, primero deberemos marcar el texto que queremos suprimir o borrar, después consultar el menú y elegir la opción borrar. La interacción con el ordenador siempre exige una manipulación de símbolos lingüísticos, icónicos, matemáticos, que son más o menos accesibles y conocidos. El medio dinámico se refiere a lo que produce un movimiento, es lo que permite el despliegue en tiempo real de un proceso en el que van cambiando diferentes parámetros. Estos cambios pueden ser de carácter
cinético, espacial y perceptivo, como la luz, el color, el espacio, la profundidad, el sonido. Y entonces vamos a obtener imágenes audiovisuales. Debemos resaltar que la imagen es uno de los componentes básicos del medio informático, que puede confundirse con el medio audiovisual. Como tercer característica está la integración de diferentes notaciones simbólicas, que quiere decir que los medios informáticos nos permiten la presentación y el tratamiento de cualquier tipo de símbolos, llámese gráficos, matemáticos, lingüísticos, musicales, entre otros. Por último, está la interactividad, que es la que nos permite establecer una relación continua entre las acciones del alumno y las respuestas del ordenador. Esta interacción puede establecerse de distintas maneras, que va desde un simple reforzamiento hasta información que puede guiar al alumno de manera más cualitativa y según el tipo de errores que haya cometido. Clasificación de medios informáticos. El primer elemento de esta lista son los ordenadores. Un ordenador es una máquina que es programable. Esto quiere decir que sigue un cierto tipo de acciones, protocolos, comandos, instrucciones que se ejecutan dando el caso que el usuario requiera, requisite algún tipo de información o introduzca nueva información de su interacción con esta máquina. Responde a un sistema específico de instrucciones bien definidas. Puede ejecutar una lista de instrucciones pregrabadas o bien puede dar espacio a que el usuario agregue elementos a esta programación, que personalice hasta cierto punto este elemento programativo y lo adecue a sus necesidades. Los ordenadores modernos son electrónicos y digitales. El segundo elemento de esta clasificación es la multimedia. La multimedia es la integración en un sistema informático de texto, gráficos, imágenes, video, animaciones, sonido y cualquier otro medio que pueda ser tratado digitalmente. La palabra multimedia significa múltiples medios. Existen multimedias de dos tipos. El primero es la multimedia digital. Esta multimedia digital es únicamente la integración en un sistema informático de elementos de transmisión de información, llámese texto, gráficos, imágenes, video, animaciones, sonido, etc., que puedan ser tratados digitalmente, que estén en algún medio digital. Y el segundo tipo de multimedia es la interactiva. Es muy parecida a la digital en cuanto a estructura, solo que esta tiene la característica de que permite al usuario interaccionar sobre esta multimedia. Le permite actuar sobre la secuencia, la velocidad, el desarrollo, el volumen, etc. E incluso puede ser que plantee preguntas, pruebas, alternativas, reacciones que puedan modificar el transcurso en que este usuario interacciona con estos elementos de transmisión de información y con base a eso obtenga un resultado diferente. Un ejemplo de multimedia puede ser todo tipo de archivo que esté subido en la interfaz de Facebook por sí mismo. Únicamente el video, únicamente la imagen, únicamente el texto, únicamente el audio. Eso es multimedia. El tercer elemento de esta clasificación es el hipertexto. Los hipertextos son textos en los que se incluyen sistemas de acceso múltiple a la información. Estos mismos requieren que haya enlaces internos y externos entre esta misma información para considerarse hipertextos. Cabe resaltar que estos hipertextos pueden contener únicamente información que esté plasmada de manera textual, únicamente palabras, únicamente letras, solo texto. Si existe algún otro elemento, llámese audio, video, imagen, dentro de este elemento, ya no puede ser considerado un hipertexto. Estos hipertextos pueden o no ser lineales, dado el caso de los programas que instan al lector a acceder a la información en un único orden que está preestablecido.
o bien puede que permitan al lector acceder, regresar y moverse alrededor de esta información de la manera que le parezca más conveniente. Estos hipertextos están organizados por medio de nodos. Estos nodos son pequeños bloques de contenido que están ordenados y están conectados entre sí mediante enlaces. ¿Cómo identificamos un enlace en un hipertexto? Es muy sencillo. Todos hemos observado en algún momento estas palabras que resaltan más entre todo el texto, que están subrayadas, que están escritas en otro color y sobre las que cuando hacemos clic nos redirigen a una pantalla completamente diferente que contiene otra cantidad, otro tipo de información diferente a la que ya estábamos visualizando anteriormente en la pantalla. El cuarto tipo es la hipermedia. La hipermedia es la combinación entre hipertexto y multimedia. Estructuralmente es muy parecida al hipertexto, se organiza por medio de nodos y enlaces o links. La diferencia aquí radica en que las anclas de la hipermedia pueden ser imágenes, audios, video, etc., no únicamente palabras como en el caso del hipertexto. Esta hipermedia permite que al acceder a un enlace por medio de estas anclas, parte de la información que estábamos visualizando en pantalla permanezca accesible total o parcialmente al mismo tiempo en que recibimos una nueva. Por ejemplo, al dar clic en un elemento de video, podemos ver todavía en pantalla parte del texto que estaba atrás, la imagen que estaba atrás, o incluso seguir reproduciendo el audio que estábamos escuchando previamente a dar clic en esta ancla. Un ejemplo de hipermedia puede ser la interfaz de Facebook. En el momento en que nos permite interaccionar con un elemento de video al mismo tiempo en que estamos leyendo uno de texto, estamos contestando un chat, estamos viendo una imagen, podemos reaccionar a un meme, podemos buscar, podemos hacer muchas cosas dentro de su propia interfaz. En ese momento se convierte en una hipermedia. El quinto elemento de esta clasificación es el Internet. El Internet es una red conformada por miles de computadores interconectados entre sí alrededor del mundo a través de cables o señales que utilizan una tecnología en común para transmitir información. Esta red está abierta al público. Aquí resaltamos las comillas de abierta porque pese a ser una red pública, hay elementos de este servidor que no son precisamente accesibles para todo el público. Opera mediante browsers o navegadores y links. Los browsers son estos programas, estas páginas, estos buscadores en los que se sube la información, en los que se comparten estos elementos con los que el usuario interactuará más tarde. Los links son estos enlaces, estos caminos por los cuales se permite que exista esta relación, esta interacción entre un navegador y otro, entre un usuario y otro, etc. Y el sexto elemento de esta clasificación es intranet. Esta red es muy similar estructuralmente hablando al Internet. Igualmente ocupa que exista una conexión entre varios ordenadores. Igualmente está organizada mediante navegadores y links, pero esta red no es pública. Esta red restringe su acceso a un grupo reducido de personas que están conectadas a esta red privada. Requiere que se les cree un ID de usuario, que se les otorgue una contraseña para poder tener acceso a la información que se comparte en esta red, por lo cual reduce mucho su número de usuarios y la extensión que abarca la difusión de la información que se transmite a través de esta red, cuyo elemento principal es ser privada, a diferencia del Internet, que permite el acceso a un público mucho más amplio. Por lo general, este tipo de red es empleada por empresas u organizaciones, llámese privadas o de gobierno. Ámbito educativo. Software educativo.
Son programas que se han creado específicamente como medio didáctico y se utilizan para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Existen diferentes tipos de software educativo, entre los que podemos encontrar de consulta como bases de datos, tutoriales que transmiten el conocimiento al estudiante a través de pantallas que le permiten aprender a su propio ritmo, de ejercitación que permiten al estudiante reforzar conocimientos adquiridos con anterioridad, de simulación, simulan hechos o procesos en un entorno interactivo, permitiendo al usuario modificar parámetros y ver cómo reacciona el sistema ante el cambio producido. De juego educativo, que proponen a través de un ambiente lúdico interactivo el aprendizaje, obteniendo el usuario un puntaje por cada logro o desacierto. Programas herramienta, que son programas que facilitan la realización de trabajos generales de manejo de la información. Características del software educativo. Como su definición lo indica, son construidos con una finalidad didáctica. El manejo del ordenador es indispensable para su utilización. Son interactivos, el trabajo se vuelve personalizado y son de manejo fácil, ya que no requieren conocimientos avanzados. Funciones que cumple. Informativa. Proporcionan información estructuradora de la realidad a los estudiantes. Instructiva. Orientan y regulan el aprendizaje de los estudiantes. Motivadora. Incluyen elementos para captar la atención de los alumnos y mantener su interés. Evaluadora. Responden a las acciones de los estudiantes, evaluando el trabajo que se va realizando. Investigadora. Ofrecen a los estudiantes entornos en donde investigar, buscar información, cambiar valores de las variables de un sistema, etc. Expresiva. Las computadoras son capaces de procesar símbolos mediante los cuales los estudiantes son capaces de representar sus conocimientos. Metalingüística. Los estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la informática. Tenemos dos factores muy diferentes, comenzando con uno de ellos. Las ventajas de este uso de las tecnologías y de estos medios informáticos son las siguientes. Tenemos la motivación por las tareas académicas, un aprendizaje autónomo, contacto con las tecnologías nuevas, adaptación a alumnos con necesidades educativas especiales. Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. Posibilita que el ordenador se convierta en una ayuda personal para el alumno. Y por último, puede crear un entorno de aprendizaje totalmente nuevo. El factor diferenciador serían las desventajas. Es preciso considerar que las TIC no son neutras, positivas o negativas. Son simplemente lo que el usuario haga de ellas. Digamos, es una herramienta. Pueden ser un medio por el cual se fomenta la desinformación. Pueden propiciar el aumento de la desigualdad social, homogeneización e imposición de ideas, abundancia descontrolada de información, como el consumo excesivo de información sin un análisis y reflexión prudente de la misma, un aislamiento y fragmentación al absorber de manera desmesurada a un usuario, de modo que éste limite cada vez más sus intereses, quehaceres e interacción con sus semejantes fuera del medio cibernético. Para dar por finalizado este tema, recurrimos a lo que es una parte de las conclusiones. Todas las recientes innovaciones tecnológicas traen como resultado cambios en los contenidos que se enseñan en las escuelas. Es decir, hay una actualización y modernización de la enseñanza. Nos adaptamos a nuevas formas o dinámicas de clase alrededor de estos medios informáticos que se pueden reflejar desde el nivel básico con los equipos instalados por el gobierno o el nivel superior con las actividades de reforzamiento a través de proyección de videos o presentaciones de temas académicos.